Hola a todos y a todas y sean bienvenidos a esta nueva entrevista de Crioeconomía. El día de hoy tenemos a las maestras Eufemia Basilio y Teresa Santos. Mi nombre es Javier Yo soy Litzy. y el tema que queremos abordar hoy con ustedes es acerca de, en un contexto de desaceleración económica, de inflación, de alta incertidumbre internacional, surge por lo general una pregunta central, ¿no? Que sería ¿qué tan capaces son los gobiernos latinoamericanos para responder a las crisis económicas? Entonces me gustaría como primera pregunta que fuera el que ustedes nos dijeran si actualmente los gobiernos de América Latina cuentan con un margen fiscal para poder realizar ciertas instrumentaciones en las políticas fiscales que sean contracíclicas. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Bueno, justamente hablar de América Latina es algo muy complejo. Sabemos que venimos arrastrando décadas de estancamiento, de bajo crecimiento, que no es de la nada, ¿no? A partir, si podemos contextualizar, de la década de los 80 se rompe el paradigma de políticas contracíclicas a procíclicas. Y entonces, en general, en toda América Latina nos encontramos en esa problemática, ¿no? Ha sido difícil retomar el crecimiento. Muchas o la mayoría de las economías de América Latina apuesta por el modelo de metas de inflación o está inserto en más bien, y entonces eso hace que de pronto se priorice la estabilidad por encima del crecimiento económico. Y eso limita muchas cosas, ¿no? Porque de entrada hablas de menor crecimiento, menor demanda interna, menor empleo, y entonces el salir de la crisis se vuelve un gran problema, ¿no? Y nos se hace complejo porque estás limitado, y por parte de la política económica, de la política fiscal en particular, tienes ya un menor margen de acción que antes en las épocas de bonanza se tenía. Sí, creo que contigo, perdón, gracias por esta invitación a este programa y sobre todo a ustedes los estudiantes que están en este programa, ¿no? Llevando a cabo este programa. Creo que la pregunta es muy importante porque el contexto, como bien se dice, después de la pandemia y toda esta cuestión de las guerras con Ucrania y luego con Gaza, Israel y Gaza, no solamente queda en esas regiones, también nos afecta, ¿no? Nos afecta esta situación a nivel internacional. Y como bien comenta la doctora Eufemia, eh, hoy más que nunca es necesaria la política fiscal activa. Y eso tiene mucho que ver si a nivel internacional existen este elemento de incertidumbre en términos del crecimiento económico, incluso de los países industrializados. La política fiscal es importante para activar el consumo interno, la demanda interna. Es decir, no está mal que exportemos, pero un elemento que una economía debe basar su crecimiento es en la demanda interna, y la demanda interna de nosotros, precisamente por los choques externos de tipo de cambio, de tasa de interés, vuelven muy incierto la ruta de crecimiento que vamos a tener, sin olvidar que un pendiente que tenemos es la política industrial. Podemos aplicar política contractiva para reactivar la demanda interna, pero no debemos olvidar la política industrial, que es una política de mediano y largo plazo. O sea, debemos atacar los dos frentes. Un gasto público para reactivar la demanda interna, pero también un gasto público para resolver los problemas estructurales que presenta nuestra economía, en este caso concretamente México, ¿no? Bueno, justo cuando se habla de política fiscal en América Latina es inevitable tocar el tema de México y justo su caso, porque esto nos lleva a la discusión el saber si realmente hubo un cambio en este modelo económico durante todos los años que han pasado. Y a esto viene la siguiente pregunta. Nosotros como estudiantes queremos saber su perspectiva ya en la política económica durante los sexenios pasados y nos gustaría saber específicamente si ustedes creen que la política económica y fiscal del gobierno de Andrés Manuel representó realmente una ruptura en este modelo neoliberal que hemos tenido. Bueno, realmente se hubiera esperado, ¿no? Que representara un cambio, como bien se decía en el discurso, se hablaba de que ya no iba a ser más de lo mismo, que iba a haber grandes cambios respecto a las políticas económicas en general, pero lo real
es que podemos decir que a pesar de que se hablaba que se iba a acabar con el neoliberalismo y tal, sabemos, bueno, ustedes como estudiantes y los que nos ven saben que de alguna manera hablar de neoliberalismo implica muchas cosas, ¿no? Sabemos que es hablar de la ortodoxia clásica, que implica menor Estado, menor gasto, menor deuda, menor déficit y estar como estables, ¿no? En ese nivel de equilibrio que se busca para finalmente estabilizar, que finalmente a lo largo de los tiempos no ha dado resultado, ¿no? Respecto al crecimiento. El problema es que en el gobierno justamente de Andrés Manuel López Obrador se siguió bajo esa dinámica, que tanto se criticaba y se siguió reproduciendo. Es decir, escuchábamos seguramente que no había que endeudarnos o que la deuda debería permanecer baja, o bueno, qué decir de la austeridad republicana y demás, ¿no? La contracción del gasto público, todo eso que se suma mucho a lo que ya estaba, ¿no? A lo que pasaba en los sexenios anteriores, a la ortodoxia neoliberal. Entonces, siento que se reprodujo más de lo mismo, más que realizar un cambio, que es lo que se esperaba. Sí, yo creo que es muy importante que, digamos, poner en descubierto este mito, ¿no? De que iba a haber una transformación del desarrollo económico, del propio pensamiento, del humanismo mexicano que le llamaba, ¿no? Y él hablaba López Obrador hablaba de el desarrollo económico con distribución del ingreso o con igualdad social o la reducción de la igualdad social. Y en efecto, para lograr un nivel de bienestar mayor o una menor desigualdad social, implicaba cambiar el modelo económico que teníamos desde pues, Salinas de Gortari, más concretamente que se afianza con Zedillo, el modelo de metas de inflación, donde se prioriza la estabilidad de precios en contra de o en detrimento del crecimiento del producto y el empleo. Y resultó lo que tenía que resultar. Es decir, para lograr la estabilidad de precios ha implicado la contracción de la demanda agregada de la demanda interna para cumplir el objetivo de metas de inflación. Y eso que ha hecho pues que las bajas tasas de crecimiento continúen. Sí, podemos tener un déficit bajo y una inflación baja. El problema no es el dato en sí, sino cómo se logró eso. Y si eso se logró mediante contracción de la demanda agregada, pues tenemos tasa de desempleo y tenemos lo más grave que contradice las políticas del propio López Obrador y de las políticas que él les llamó neoliberales, es que la recaudación fiscal sigue siendo baja. ¿Por qué? Porque la actividad económica es irregular y el desempleo ha subido, y muestra de ello es el crecimiento de la economía informal. Esa es la cara precisamente de los errores de política económica y en efecto, o sea, hubo continuidad, no hubo ruptura, no es de gratis, que a veces uno dice, o es desconocimiento incluso de López Obrador, uno no pediría que fuera un economista, pero por lo menos un estadista que estuviese diciendo que teníamos finanzas públicas, sanas. Ese término es un término fundamentalmente neoclásico, que no íbamos a incrementar la deuda, ¿no? Por ejemplo, que teníamos un déficit bajo. El problema es cómo lo han conseguido, porque el resultado en términos de crecimiento económico es muy bajo. Y lo otro es que tanto a nivel de América Latina como a nivel de México en particular, este modelo de crecimiento que incluso hoy en día en el nuevo contexto del segundo piso de la transformación con Sheinbaum, sigue aplicando esa política y seguimos teniendo debilidad en las finanzas públicas. O sea, nuestras debilidades son las finanzas públicas en términos de los ingresos y el gasto. El gasto crece y el ingreso no crece. ¿Por qué? Pues porque no hay crecimiento del empleo y la base tributaria no crece. Entonces, los hechos evidencian las contradicciones de esta política supuestamente de desarrollo con cierre de desigualdad social o de bienestar social. Seguimos aplicando la misma política neoliberal, ¿no? Y eso tiene que ver con la primera pregunta que nos hacían. ¿Cuál es el margen fiscal? Pues el margen fiscal es muy bajo si nos atenemos a la recaudación que nosotros tenemos, la cual está determinada por el crecimiento económico. Y si queremos hacer gasto, pues tenemos que recurrir a la deuda.
¿no? A la deuda externa o interna, que en general pues, no necesariamente se ha venido utilizando para financiar un déficit, ¿no? Entonces, creo que ahí se conjuntan la primera y la segunda pregunta, ¿no? Entre el escenario internacional, lo que estamos implementando incluso en este gobierno de izquierda que se suponía iba a ser una transformación radical y pues no lo ha sido. Tan es así que cuando uno revisa los fundamentales macroeconómicos, pues no hay mucho cambio. Claro, sabíamos que había cierta mitificación, ¿no? Sobre si iba a haber un cambio o no. Había mucha expectativa, mucho discurso político también dentro del país y dentro de la misma política. Base a lo que nos comentaron sobre ciertas variables económicas como el gasto público, la distribución de ingresos, el desempleo, nos gustaría saber en específico qué lectura se puede hacer hoy en día sobre el PIB, la inflación, el déficit justo y la deuda pública que hay en México. Bueno, yo voy a hablar de manera general y la doctora Tere precisará algunas cifras interesantes. Puedo decir que, sobre todo desde la década de los 80 para acá, como decíamos al inicio, lo que ha pasado en la política económica en México es que nos hemos sujetado a estabilidad, ¿no? Decíamos esa parte ortodoxa que nos limita y que implica menor Estado, menor gasto, menor deuda, menor déficit, estabilidad en general, pero que de algún modo no ha ido abonando al crecimiento, ¿no? Entonces hemos logrado tener los grandes agregados, digamos, estables. Sabemos que el modelo de metas de inflación nos limita justamente a estabilidad en precios, a una meta del 3%, más o menos 1%. Entonces eso implica no salirnos de la banda, aunque bueno, últimamente desde el 2024 se salió un poco, pero se regresa. Y el problema es que apuestas por la estabilidad, pero ¿qué pasa con el crecimiento? ¿No? Nadie se ocupa del crecimiento y de ahí al empleo, a la inversión, que sería el círculo virtuoso que esperaríamos. Y no es que queramos inflación, ¿no? No es que digamos que aumenten todos los precios y estaremos bien, no, pero más bien esa estabilidad debe ser consecuencia del crecimiento, como lo fue el desarrollo estabilizador, que había un crecimiento del 6%, del 7%, y había una inflación del 3%, o sea, baja, que respondía al crecimiento. No puede ser al revés, o sea, el hilo conductor no puede ser primero estabiliza y luego crece, que finalmente ni siquiera es el objetivo crecer, ¿no? Ni del Banco de México ni de Hacienda, simplemente estabilizar, que creo que ese es el gran problema. Entonces, hemos mantenido los grandes agregados estables, digamos. El problema es que el crecimiento también ha estado estable a la baja. La deuda pública se ha contenido, aunque habrá que decir que hubo un incremento histórico en el último sexenio, que ya nos hablará la doctora Tere, pero digo, estos indicadores, el que estén estables o el que estén bajos no nos dice mucho, ¿no? Simplemente implican una política moderada, una política procíclica, una política que no incide positivamente en el crecimiento, o no lo ha hecho por lo menos en las últimas décadas, y hablamos también del último sexenio y del presente sexenio. Sí, yo creo que esto es muy importante, mirar los fundamentales macroeconómicos como una muestra de la continuidad de la política llamada neoliberal, o que a veces dice todo y no dice mucho ese concepto, ¿no? Que nosotros decimos, pues de los 90 para acá es la política de metas de inflación, con todas estas implicaciones que tiene, que ya lo comentó la doctora Efania, que es priorizar la estabilidad, porque se justificaba de que ello nos iba a llevar a crear las condiciones para un crecimiento estable y sostenido en el mediano y largo plazo. Van más de 3 décadas si pensamos que desde los 90 empezó a hacerse este tránsito y en 2012 establece la meta de inflación de 3 más menos 1, y a partir de 2002 y ahora a 2026, pues no, el crecimiento no ha sido sostenido, ¿no? Entonces es importante, como ustedes lo comentan en la pregunta que nos plantearon, de revisar los fundamentales. Por ejemplo, la deuda neta del gobierno federal en México como proporción del PIB representa el 46.7%. Los requerimientos financieros del sector público, también como proporción del PIB, representa el 52.6% como proporción del PIB. Este coeficiente, este indicador por sí mismo no es malo ni es bueno. El problema es que nosotros diríamos, si ese crecimiento de la deuda
está reflejado en un crecimiento económico bien, ¿no? Qué bueno, porque esa deuda se tiene que pagar. Tenemos que pagar el capital y tenemos que pagar los intereses. El problema es que no se ve reflejado como tampoco se veía reflejado en los gobiernos anteriores a la cuarta transformación. Y para ello les doy unos datos, ¿no? Por ejemplo, el PIB en 2024 cierra con López Obrador en 1.2, una tasa baja que puede tener justificación en la pandemia y puede tener justificación porque recuerden que cuando empieza a flexibilizarse el problema de la flexibilidad del movimiento social, cuando ya podemos salir en el 2022, pues empieza a haber demanda y la oferta no responde por la mayor lentitud de las cadenas globales de suministros, ¿no? Entonces ahí hubo una inflación muy alta y a él le tocó, pues sí, precisamente la caída de la actividad económica. Entonces decimos, bueno, 1.2 no estuvo mal hacia 2024, ¿no? Pero para 2025 es 0.2 del PIB y alguien dirá todavía, es que hubo todavía muchos choques externos y en efecto hubo muchos choques externos que nos fue dejando el problema de inflación, de oferta, de la lenta recuperación, más lenta que la demanda agregada a nivel mundial de las cadenas de suministro. Está muy bien, pero vamos en este trimestre y hemos crecido de este trimestre comparado con el trimestre del 2025, 0.5% del PIB. Pero fíjense, tenemos un déficit como proporción del PIB para 2024 de 1.6. Estamos en lo que ellos han planteado, que no pase del 2 el déficit. Estamos en 1.6. En 2025 tenemos 0.2. O sea, bajísimo. Alguien diría, pues estamos rete bien, o sea, no tenemos déficit, pero si lo comparan con el crecimiento de ese mismo año de 0.8, pues dice, ese déficit fue resultado de esa contracción de la economía, más allá de que haya habido choques externos, lo que significa que en ese momento el gobierno tuvo que haber elevado el gasto público y no lo hizo, como no lo hizo en la pandemia, y lo explica el incremento de las muertes. El incremento de las muertes superior a de los países de América Latina, de algunos países de América Latina. Y el déficit primario para el 2026 tenemos superávit. ¿Cómo ven un superávit de 0.5%? Estamos en el mejor de los mundos, pero hemos crecido en el primer trimestre 0.5% y uno dice, y esta deuda no está mal. La deuda por sí mismo no está mal, ¿no? Otros países industrializados lo tienen mucho más alto, como Japón, pero tienen crecimientos del PIB del 9%, ¿no? Entonces dice uno, si nos éramos con los fundamentales, solamente haciendo énfasis en inflación baja y en el déficit bajo, pues digo, estamos de que bien, pero la inflación está en 4.2, terminamos 24, 4.2 fuera de la meta. En 25 estamos en 3.7, fue, digamos, fuerita de la meta, pues 3 más menos 1. Y resulta que ahora estamos en 4.5%, ¿no? Entonces dice uno, esta es una evidencia clara y contundente de que no estamos haciendo la política que en el discurso se dice, ¿no? Ahora, otra cosa será cómo están implementando la política de gasto en estas obras faraónicas, en gasto social, que no lo vamos a discutir ahora, pero son transferencias monetarias directas. Y saben ustedes que las pensiones para adultos mayores ocupan el 50% del gasto social. ¿Es mal? No, no es mal. El problema, ¿qué economía va a aguantar ese gasto con una tasa de crecimiento tan baja? Ok. Y bueno, justo siguiendo con el análisis de los indicadores que nos presentan, ya nos comentaron un poquito de esto. Nosotros queremos saber cuáles son los principales riesgos macroeconómicos para México en los siguientes años. Bueno, tenemos varios riesgos, ¿no? Al interno y al externo, porque somos un país, como estamos dependiente, desgraciadamente, bueno, tenemos más del 80% del comercio con Estados Unidos, entonces estamos sujetos también a lo que pase ahí, ¿no? A lo que pase con el tipo de cambio, a los shocks externos. Somos un país que, si bien sí exporta, pues importa más de lo que exporta, entonces esas características al externo nos vulneran, ¿no? Entonces también estamos sujetos a lo que ocurre en el exterior. Y si a eso le sumamos a que lo que hemos dicho y ha comentado la doctora Tere, un país que no crece,
Entonces, ¿qué es lo que está pasando al interno también? No estamos fortaleciendo la economía interna, no estamos generando empleos de calidad con salarios adecuados, no se está aumentando la inversión, a pesar de que tenemos los fundamentales equilibrados, digamos. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso? A pesar de que hablamos de que hay programas sociales, ya bien dijo la doctora, en un punto van a ser insostenibles, ¿no? Las finanzas públicas no van a sostener ese gasto que finalmente está saliendo de alguna parte. Sale de la disminución del gasto público en infraestructura o en salud o en el mantenimiento del metro, o sea, cosas que en algún punto nos dejan cojeando de un pie y van a afectarnos. Entonces tenemos grandes retos o grandes cuestiones que nos vulneran tanto al externo como al interno. Entonces la cuestión que tampoco es fácil porque al ser un país sin una moneda sólida, un país dependiente, un país con deficiencias, lo podemos decir así, es cierto, dependencia tecnológica, etcétera, no es tan sencillo, ¿no? No es que digamos, vamos a salirnos del modelo de meta de inflación y ya. No es simple, o sea, estamos sujetos a muchas cosas, muchas cuestiones que tenemos que cumplir, pero creo que al interno sí deberíamos o podemos fortalecer la economía poco a poco para que en algún punto esos shocks no nos afecten tanto. Sí, yo creo que completando esta explicación de la doctora Efemia, el reto en lo interno es el mercado interno. Hay que fortalecer el mercado interno y eso implica política fiscal expansiva para elevar el empleo, ¿no? El problema, vuelvo a repetirlo, de la economía informal es el espejo más grave de la situación. El reto externo es este problema de las exportaciones. Todo el mundo ve muy bien, incluso en los discursos oficiales se dice es que somos uno de los grandes exportadores de manufacturas. Sí, pero también somos uno de los grandes importadores de insumos, bienes de capital, bienes intermedios para esas exportaciones. Es decir, en el sector externo el reto que tenemos es desaparecer o resolver el problema de que nos hemos vuelto unos maquiladores, ¿no? Y eso es un reflejo de la alta dependencia tecnológica que tenemos. Y a los dos retos, el interno de expandir el mercado interno y el externo de resolver este problema de maquiladores que hemos generado con la sustitución de exportaciones primarias por manufactureras, es precisamente la política industrial. Una política industrial que integre a la economía tanto en lo sectorial como en lo regional, porque en lo regional seguimos teniendo un norte muy desarrollado, un centro, digamos, de crecimiento, desarrollo industrial medio y un sur muy atrasado. Entonces yo creo que aquí se juntan, yo siempre digo, como que la bisagra para resolver esto sigue siendo el pendiente, el de la política industrial, la hemos olvidado. Y por eso continuamos con esta restricción externa al crecimiento económico. Y otro elemento muy importante que tiene que ver con la política fiscal es la necesidad de la reforma fiscal. Hay margen, es decir, si la concentración del ingreso es tan alta, la concentración de la riqueza en general, una parte es el ingreso, hay en donde aplicar tasas impositivas, por decir una sola. Los ingresos provenientes de activos financieros, que es una parte muy importante de la financiarización de la economía, ¿no? Entonces, son estos, yo veo los retos más importantes. Evidentemente, ni este gobierno de izquierda quiere hacer una reforma fiscal. Excelente. Justamente todo lo que nos comentan, todos los retos que tenemos que enfrentar como país, que incluyen la política industrial, la reforma fiscal y la financiarización que nos comentan, pues son problemas en el crecimiento mexicano que realmente son más profundos y estructurales de lo que se parece. Y también esta dependencia que existe de nuestro país vecino, pues sí nos juega mucho en contra. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cuáles son los factores que ustedes creen que explica la persistencia de la restricción externa al crecimiento económico justamente en México? Y justo acabamos, creo que, de mencionar algunos, pero es importante hacer hincapié, ¿no? Lo hemos dicho, somos un país dependiente que, como bien también decía la doctora Tere,
maquilador, si se le puede llamar así. Las exportaciones, a pesar de que fluyen, también importamos, entonces eso nos genera un déficit en balanza de pagos, lo cual nos hace un país altamente vulnerable, ¿no? Decíamos ya también hace rato, sumado a que dependemos mucho de Estados Unidos. Entonces, eso implica que al ser un país tan dependiente y con una moneda que no es sólida y que hay varias cosas que nos pueden vulnerar al interno, eviten también, ¿no? Porque se vuelve un círculo vicioso. Sí, exportamos, pero al interno no hay crecimiento y entonces eso se vuelve una bola de nieve para que la situación al interno persista, que creo que el hecho de ser un país que estabiliza más que crece nos afecta también, ¿no? O sea, a los ojos del exterior, aunque ya también lo hemos dicho, no es tan sencillo abandonar ciertos parámetros o cuestiones como lo que miden las calificadoras o lo que debemos hacer al interno o lo que debemos cumplir, ¿no? En la meta de inflación o tales cosas, pero es cierto que una restricción muy importante o muy fuerte dentro de nuestro propio país es eso, el ser un país exportador de maquila, el ser un país dependiente de Estados Unidos, el ser un país que de pronto sí cumple con las características al externo, pero al interno no estamos fortalecidos, no generamos las condiciones de crecimiento, ni siquiera de distribución del ingreso adecuadas, porque bueno, ya hablábamos hace rato, ¿no? Hay programas sociales y hay una visión de pronto de disminución de la pobreza, que bueno, ya ese es otro tema, pero que realmente a pesar de que en cifras lo podamos observar, la calidad de vida de las personas sigue siendo baja, ¿no? Para muchos, para sobre todo el grupo del percentil más bajo. Entonces, son varias restricciones que implican que al interno tampoco haya crecimiento, pero que como bien decía hace rato, debemos pensar en una estrategia, bueno, el gobierno, de fortalecerse poco a poco a nivel interno, de generar las condiciones adecuadas para que en algún punto los shocks no nos impliquen un golpe tan fuerte, ¿no? Sí, respecto a esto, o sea, no estamos en contra de que se exporten manufacturas. El problema es que exportamos manufacturas, tecnológicamente no hemos hecho un núcleo endógeno que desarrolle tecnología como lo hicieron los países asiáticos. O sea, sí se puede, ¿no? Sí se puede sustituir exportaciones al mismo tiempo que sustituimos importaciones, como lo hicieron ellos, que es endogenizando el proceso de desarrollo tecnológico. Entonces, no estamos en contra de ello, sino en que no se continúe con esta dependencia tecnológica. Ahora, otro aspecto muy importante que tampoco ha habido mucha respuesta en este gobierno es el problema de las pequeñas y las medianas empresas. Las pequeñas y las medianas empresas, de hecho, antes de la crisis del 94, se vincularon muy bien a los eslabones, a las grandes cadenas de valor, generadoras de valor, aunque en circunstancias muy desiguales. Pero debe haber una política interna de reactivar a la pequeña y a la mediana empresa para el mercado interno, reconstruir las cadenas productivas, por lo menos las que son para el mercado interno. Hoy en día se habla de desindustrialización temprana porque precisamente por este proceso de incremento de las exportaciones de manufacturas, pues tenemos mucho componente importado y se han roto esos eslabones y hemos dejado de lado a pequeñas y medianas. Recuerden que la crisis del 94 se perdieron muchas pequeñas y medianas y son grandes generadoras de empleo. Japón, China y muchos países industrializados, junto con el financiamiento, tienen un eslabón muy importante para detonar crecimiento económico, pero implica políticas públicas, políticas de financiamiento, banca de desarrollo, que lo hemos descuidado, ¿no? No desde antes, incluso hoy. Hoy en día no sabe uno bien cómo está la banca de desarrollo. Es muy interesante que nos cuenten sobre todos estos problemas que tiene México actualmente, ¿no? Sobre no tener una moneda estable o que sea sólida, que las exportaciones y las importaciones tal vez sean desbalanceadas en cuanto al concepto, ¿no? Eh, ¿Cuál creen ustedes que es lo que tendría que cambiar a nivel estructural en México para poder crecer de una manera sostenida? Quizás sería esta parte de no estabilizar antes de crecer o no depender tanto tecnológicamente. ¿Cuál consideran que sería el cambio estructural que nos llevaría a este crecimiento sostenido? Y bueno, de entrada no es fácil, ¿no? Han sido años, bueno, décadas de estancamiento, pero lo cierto es que nos damos cuenta que es, como decíamos,
a partir de esa ruptura que se da de políticas contracíclicas, es decir, de un uso importante del Estado para incidir en el crecimiento, porque actualmente el viraje que se dio en los 80 implica que la política fiscal solo ayude a estabilizar, ¿no? Junto con los otros políticas y agregados económicos, y ya no incide en el crecimiento porque tampoco tiene margen de acción. Pues creo que un punto importante sería ese, la coordinación de políticas, porque no solo es la fiscal, o sea, es la monetaria, la fiscal, la cambiaria, que de alguna manera coadyuven al crecimiento, ¿no? Nos damos cuenta que el Estado es importante, retomar el papel del Estado, de una política fiscal activa, de un gasto público que puede ser motor de desarrollo, pero siempre y cuando lo hagan de manera eficiente, ¿no? Como diría Val Lerner, juzgar por los efectos, es decir, no es simplemente aumentar el gasto, sería muy fácil, ¿no? Que digamos, bueno, hay que aumentar el gasto, la deuda, el déficit y ya se resuelve el problema. Creo que incluso sería contraproducente y parecería paradójico, porque mientras estos agregados están funcionando o sigan funcionando inadecuadamente, que implica también una revisión desde arriba en las instituciones, que realmente la deuda se canalice hacia donde debe, el gasto público también, porque también sabemos que dentro de esto hay opacidad, hay desvíos, hay corrupción, esto existe, y entonces si no vigilamos que la reforma tributaria se lleve a cabo de acuerdo con los parámetros que requerimos para una mayor recaudación eficiente, que el gasto público actúe también de manera eficiente, que la deuda se use para fines productivos, no podemos pensar en una política fiscal activa que incida efectivamente en el crecimiento, ¿no? O sea, habrá que arreglar primero los problemas internos, digamos, de estos agregados, y luego sí retomar un Estado activo, una política fiscal contracíclica que demostró en el pasado, y no solo en nuestro país, sino lo ha hecho en los países asiáticos, en Estados Unidos, que tienen deudas altísimas y déficit altísimos, que puede incidir positivamente en el crecimiento económico, ¿no? De otro modo, pues lo han demostrado las décadas que han pasado, ha habido un crecimiento raquítico, ha habido inestabilidad, ha habido crisis cada vez más pronunciadas, caídas más fuertes, las hemos vivido, la crisis de los 80, del 95, la del COVID, entonces creo que hay que hacer algo, ¿no? Hay que tomarlo como una oportunidad para pensar en reformular las políticas macroeconómicas y en particular retomar la política fiscal activa. Sí, respecto a la cuestión de los cambios estructurales, creo que en varios episodios de la política económica, de los sexenios, hemos perdido oportunidades de hacer cambios estructurales, ¿no? Mucho tiene que ver con estos desequilibrios estructurales que tienen nuestras economías, concretamente México, y que una de ellas es precisamente esta heterogeneidad del aparato productivo, este problema de inflación estructural que es por el lado de la oferta, precisamente de que cuando crece el PIB, pues crecen las importaciones, porque los eslabones no alcanzan a proveer un crecimiento del producto, ya sea por demanda interna o por demanda externa. Sin embargo, hubo un cambio estructural ortodoxo muy importante con la desregulación de la economía, con esta idea de que el Estado generaba, la presencia del Estado, el control del Estado generaba desequilibrios en la economía y se desreguló, ¿no? Se desreguló la economía, se empezó con la desregulación del comercio internacional y la desregulación del sistema financiero, ¿no? La pregunta es, pues viendo al caso de Estados Unidos, pues está volviendo al proteccionismo. De hecho, ellos nunca eliminaron totalmente el proteccionismo sobre sus sectores fundamentales, sobre todo el sector agropecuario, nunca eliminó totalmente esa protección, y nosotros sí desregulamos totalmente y los desequilibrios estructurales se profundizaron. ¿Cuál? Pues esta dependencia tecnológica, ¿no? Tenemos bajos impuestos, bajas tasas impositivas, y tenemos ahora fuertes componentes de importación. Entonces, es replantearnos en un contexto donde los propios países industrializados están como replanteando un nuevo proteccionismo con esto de los aranceles. Más allá de la reformulación que hemos hablado de las políticas estructurales, de los desequilibrios económicos que hemos enfrentado y de este proteccionismo estadounidense, ¿cuál es el principal reto que ustedes consideran para México y América Latina en las próximas décadas en cuestiones económicas? Creo que, bueno, uno de los principales retos es lo que ocurra con
los países de América Latina de frente a los shocks que nos puedan venir del exterior, ¿no? Ya lo hemos dicho, somos economías dependientes, desgraciadamente, vulnerables, entonces hay un reto muy importante respecto a la coordinación de políticas que debe haber al interno de América Latina. Claro que cada país es diferente, no podemos englobarlos todos en un mismo bloque como a veces nos ven. Cada una tiene pues, pensamientos diferentes, modelos diferentes. También la cuestión política implica un cambio dentro de cada país que es independiente, pero yo creo que en general podemos decir que la coordinación de políticas enfocadas a incidir en el crecimiento, que creo que debe ser una meta, como lo ha hecho ya Nueva Zelanda, tener no solo meta de inflación, sino meta de empleo, meta de crecimiento, que creo que es importante aquí, porque pues ya decimos, ¿no? La dependencia tecnológica, la dependencia comercial nos pesa, pero habrá que hacer algo al interno de las economías para poder enfrentar los retos, porque lo cierto es que las décadas pasan y cada crisis nos vulnera más, ¿no? Nos hace más dependientes, ha habido contracciones muy fuertes, bueno, la crisis del COVID pegó mucho y vulneró a las economías de América Latina, entonces requerimos una coordinación que nos aproxime a crecer, pero con políticas fiscales activas que puedan incidir positivamente no solo en el crecimiento, sino también en el desarrollo económico, en el empleo, en la distribución del ingreso y que vayan en pro del bienestar de la gente. Sí, yo creo que para complementar esto es los choques externos como de tipo de cambio y de tasa de interés vulneran demasiado a una economía como la nuestra, o sea, somos muy vulnerables a esos choques externos. Por eso yo insistía en que no significa que nos cerremos al comercio internacional, a los flujos. De hecho, somos la economía más abierta, si sacamos el coeficiente de apertura comercial, somos de las más abiertas de América Latina, pero sí implica mirar hacia la demanda interna, mirar hacia fortalecer el empleo y el margen que tienen estos gobiernos de América Latina es reducido. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de América Latina y el Banco de México, por más que son independientes y que pueden fijar una tasa de interés, en realidad tienen un margen muy corto, porque no pueden fijar una tasa de interés baja como lo fijan, como convergen las de los países industrializados, porque necesitamos los flujos de capitales, porque tenemos déficit externo, ¿no? Entonces, los choques externos y en una economía más globalizada como hoy la tenemos, pues nos pegan mucho a nuestros países por estos problemas, estos desequilibrios estructurales que son fundamentalmente de oferta, ¿no? Esperemos que estas observaciones que nos hacen a nosotros y que agradecemos compartan con todo el público también universitario y en general la población latinoamericana. Veremos si podemos soportar los choques que mencionan y queremos agradecerles por estar aquí, por aceptar esta entrevista, por su conocimiento que es muy grande y que estamos seguros que no solo a nosotros sino a todos nos ayudarán a comprender mejor la situación del país. Sí, agradecemos mucho su tiempo y su participación en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por su tiempo, también a los que nos están viendo, muchas gracias. Sí, igualmente les agradecemos pues a todo el equipo, porque es un equipo de jóvenes, de estudiantes, eso es digamos, lo más gustoso que nos da, que son ustedes los que están entrevistando a los profesores. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias. No olviden seguir este episodio y los próximos y recuerden que Acatlán es grande. Acatlán engrandece.